Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Expatriadas Podcast. Somos Eli y Sole, Sole y Eli, dos expatriadas de Uruguay, viviendo en España y en Irlanda. Y bueno, la idea de este podcast es contar nuestras experiencias como inmigrantes y bueno, compartir con todo aquel que se pueda sentir identificado con nuestras historias. Si quieren compartir también sus historias, son siempre bienvenidos en los comentarios. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, Sole, hoy? Buenos días, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias por escucharnos. Este es nuestro cuarto podcast. Y como lo prometido es deuda, hoy nos toca hablar del querer volver a Uruguay. En realidad es la continuación del podcast anterior. Querer volver a Uruguay, pero pensando en el bienestar de nuestros hijos, nos quedamos en un lugar que de repente no nos hace feliz 100%. No sé si a ustedes les pasa, si les ha pasado. En mi caso, por ejemplo, conozco a muchas personas, no es lo que me pasa a mí personalmente, pero sí conozco a muchas personas que han querido volver a su país de origen y pensando bueno, en el bienestar, eso es lo que hablaba al principio de los hijos, que estando en el país donde emigraron se sienten mejor, ya hicieron su grupo de amigos, económicamente y materialmente no le falta nada, entonces los padres dejan de lado sus sentimientos y, y se enfocan en sus hijos dejando de lado el querer volver a su país de origen, que eso genera y muchísimas cuestiones colaterales, como vivir toda tu vida soñando y anhelando estar en un lugar que no estás, ¿no? Claro, es como que los padres se sacrifican, digamos, por más de que internamente quieran volver a su país de origen o les gustaría volver a su país de origen, donde se sienten más contenidos, más en familia, eh, pero se sacrifican, por así decirlo, se sacrifican en quedarse ahí porque sus hijos piensan que sus hijos van a estar mejor en todo sentido, a nivel de educación, a nivel de bienestar económico, ¿no? En lo material. Qué dilema, ¿no, Sole, esto? Yo no puedo hablar en este caso porque no tengo hijos, pero digo, qué dilema cuando esto pasa, ¿no? Cuando hay hijos de por medio y uno tiene que poner bien las cosas en la balanza, ¿no? Y cuando uno emigra con los hijos, ya son, o sea, que es mi caso, ya son otras cuestiones, porque uno se pone a pensar siempre si está haciendo lo correcto. Por ejemplo, yo tengo una niña de 6 años que ya está súper afianzada sentimentalmente, emocionalmente aquí con sus amigos, pero yo la veo que también por momentos extraña mucho el país de origen. Extraña a sus amigos que tenía, si bien ella se vino con 4 años, tiene muchos recuerdos de nuestro país de origen que es Uruguay. Entonces extraña muchas cosas, muchas costumbres que ella recuerda y que cuando vienen familiares de Uruguay le comentan o le comparten costumbres de Uruguay y que ella anhela tener. Entonces se ponen en juego muchos sentimientos y uno empieza a priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que hace bien? ¿Qué es lo que hace mal? Y se torna a veces un poco complicado. De todas maneras, yo tengo claro que si el día de mañana nosotros regresamos a Uruguay, mis dos niñas no van a tener ningún problema de adaptación siempre y cuando no sea esto a largo plazo, ¿no? Que no Claro, volvamos claro. cuando ellas son adolescentes, por ejemplo. Exacto, exacto. Eso mismo te iba a comentar, Sole, que primero que nada, qué increíble que ella tenga recuerdos así, siendo tan chiquita, que tenga ese recuerdo de sus amiguitos en Uruguay y de cosas de allá, ¿no? Porque generalmente cuando los niños son tan chiquitos así es como que se súper adaptan enseguida al lugar donde sea que lleguen, ¿no?
Ahora, el tema está en eso, ¿no? Cuando son adolescentes, eh, ahí el tema es mucho más complejo, ¿no? Exacto, por eso cuando uno hace una movilización tan grande como irse de un país a otro, eso hay que pensarlo y poner en las cosas en la balanza muy bien, porque eso pueden caer y conozco casos de gente de adolescentes que han caído en depresión, que han cumplido la mayor cantidad de años, o sea, se han hecho mayores, perdón, con 18 años, donde tenían la posibilidad de viajar y independizarse y se fueron a su país de origen, porque es un cambio muy grande para ellos, donde ellos se tenían afianzadas sus amistades, sus vínculos, sus sentimientos, sus ilusiones a desarrollarse en un país y a crecer en un país y a estudiar X cosa en ese país y de repente se van a otro donde tienen que empezar de cero, porque la realidad es que hay que empezar de cero. Exacto, Para los sí, adolescentes donde están desarrollando o definiendo su personalidad, que tienen que conocer a gente nueva, donde hablan otro idioma, otro dialecto, que tienen que generar esos vínculos de confianza. sí, 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 Y es sí, muy difícil, donde tienen vergüenza, algunos sí, algunos no, pero a muchos de ellos les cuesta. Yo tengo sí, unos conocidos que sí que viajaron y que en un caso uno de los hijos sí se involucró en la sociedad, comenzó a trabajar y tiene muchos amigos, y otro de los hijos le costó un poco más, ahora sí, después de haber pasado un año y medio en el país donde emigraron, sí pudo vincularse y de a poquito hacer amistades, pero al principio estaba totalmente este otro hijo negado a quedarse en el país donde emigraron y lo único que pensaba y anhelaba constantemente es en volver a, a su país de origen, que le hacía muy cuesta arriba a los padres adaptarse porque no sabían cuánto tiempo iban a quedarse en el país donde emigraron, porque no querían ver la inestabilidad emocional de su hijo, ¿no? claro, Ahora que claro. pasó un año y medio, pueden decir que están todos más contentos y más estables y pueden planear quedarse en el país donde emigraron, porque si no, de otra manera se hace muy difícil porque a nosotros como padres se nos vienen muchas cuestiones y muchas situaciones donde uno pone en la balanza y pone en duda muchas acciones que ha tomado, ¿no? Muchas actitudes y muchas acciones que ha tomado, que lo que uno menos quiere es afectar a nuestros hijos. Por supuesto, sí. Los padres siempre tratan de hacer lo que es mejor, ¿no? Lo que creen, lo que ellos creen que es mejor para los hijos. Ahora, el tema es, por ejemplo, cuando hay más de un hijo, ¿no? Y en este caso que contaba Sole, y por ejemplo, uno se superadaptó y tiene su vida este, encaminada, digamos, en el país al que emigraron, tiene sus amigos, sus estudios, todo. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de que de repente otros hijos no se adaptan? Hay uno que sí y dos que no, por ejemplo, o dos que sí y dos que no, en el caso de cuatro hijos. Ahí eso es súper más, eso es mucho más desafiante, Desafiante. ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, yo tengo un caso cercano de mis primos bueno, ellos ya son personas adultas ahora, con sus hijos, sus familias, pero ellos, claro, ellos crecieron en Suecia, en Estocolmo. Y claro, y mi prima, por ejemplo, cuando cumplió los 18 años, se fue para Uruguay sola. Ella no quiso vivir más en Suecia, se volvió a Uruguay. Y allí hizo su vida, tiene su familia, sus hijos y está feliz de la vida. Ahora, mi primo, el hermano de ella, sigue viviendo en Suecia hasta el día de hoy. Nunca se quiso volver. Entonces, ¿no? Como cada familia es un mundo y también cada hijo es diferente, ¿no? Claro, y lo que lleva a eso también cuando uno emigra, cuando uno está emigrando, ya está, como quien dice, desarmando un poco la familia. La familia me refiero a separarlos, si no te vas con los abuelos, separarlos de los abuelos, por ejemplo, a Sí, los sí, niños. sí, Y luego cuando pasa un poco la vida y esos niños crecen y son mayores de edad,
ellos mismos toman sus decisiones y hay muchos de ellos que, como vos dijiste con el ejemplo, se vuelven. Y Sí, seguimos con la misma, como con la misma círculo de desarmar la familia, porque unos viven en Suecia, otros viven en Uruguay, como esos genes de inmigración siguen siempre latentes, ¿no? Y como que nunca se cortan de estar siempre todos juntos. exacto, sí, sí, es como que es muy difícil después poder estar todos en la misma página, como quien dice, ¿no? Sí, yo también tengo unos primos, ahora que nombraste a tus primos, que viven en Canadá. Pero al principio, cuando ellos emigraron, siempre me cuentan que lo sufrieron un montón. La que ahora es la más grande, tenía 8 años y dice que lo único que quería era volver a Uruguay. Volver a Uruguay, esto Claro. fue en la época de la dictadura. Volver a Uruguay, lloraba y sufrió un montón porque contaba que le hacían bullying en el colegio, porque obviamente al ser otro idioma, ella no hablaba ese idioma y que Sí, el lloraba y tema del lloraba y bullying lloraba. también es todo un tema, ¿no? Aparte que daría como para muchos más episodios, ¿no? Exacto. Dice que lo único que ella hacía era llorar y desear volver a Uruguay, deseaba volver a Uruguay. En cuanto a los padres, que serían mis tíos, ellos veían toda esa situación, inclusive ellos también lo sufrieron por el cambio de idioma, pero ellos hicieron el sacrificio y se quedaron porque pensaron que era lo mejor para sus hijos. Y hasta el día de hoy yo creo que siempre anhelaron estar en Uruguay, inclusive tienen una casa en Uruguay que hoy están jubilados, entonces se van 6 meses a Uruguay y 6 meses se quedan en Canadá. Pero esa niña que era pequeña y que sufrió y que quería ir siempre a Uruguay y volver, hoy que está cerca de jubilarse, lo único que desea es terminar los años para poder obtener su jubilación e irse a vivir a Uruguay. Como siempre el país de origen te llama para volver, ¿no? En algún punto. Totalmente, totalmente. Y eso le pasó a mi tío también, el que está en Suecia. Una vez que se jubiló, se volvió a Uruguay. Se volvió a Exacto. Uruguay. Pero mi primo, por ejemplo, sigue en Suecia, él nunca se quiso volver. Y no creo que se vuelva tampoco ni cuando él se jubile, ¿no? O sea, cómo después, cómo cada integrante de la familia después es como que toma su rumbo, ¿no? Sí, y por Eh, eso te digo, sigue, o sea, se continúa la separación de los miembros de la familia, porque unos viven en un lado, otros en el otro, como nosotros, los padres, cuando tomamos la iniciativa y nos fuimos, los hijos hacen lo mismo. Luego cada uno exacto, decide vivir y ese es el riesgo que también corre el emigrante, ¿no? Como que sí, uno, al decidir irse del país y cuando ellos crecen, toman sus decisiones también de irse y tampoco podemos luego juzgarlos de que se van y que nos dejan, entre comillas, solos por en el país que supuesto, emigramos porque nosotros hicimos lo mismo claro, en algún claro. punto en el pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, el Ah, tema está en cómo o sea, en ese sacrificio, ¿no? De los padres, ¿no? ¿Cómo, en qué sería más importante, digamos, ¿no? Si los padres realmente están sufriendo en el país donde están y como que se obligan o se sacrifican ellos mismos a quedarse ahí porque piensan que los hijos en el país de origen no van a tener la misma calidad de vida, ¿no? Pero es como que viven su vida para darle un bienestar material a sus hijos, pero de repente ellos no son, o sea, ellos no son felices o están, no depresivos, pero no sé, como tristes o lo que sea por momentos, ¿no? Y eso los hijos lo sienten de alguna manera, ¿no? También pueden haber más roces, más discusiones, ¿no? Cuando uno está, no está anímicamente bien, es como que atrae problemas o roces en la familia, ¿no? Entonces digo, era el tema de este episodio, ¿no? O sea, cómo poner en la balanza todo eso, ¿no? O sea, me sacrifico como padre, sacrifico mi bienestar emocional por darle una mejor calidad de vida a mis hijos, lo que yo creo que es una mejor calidad de vida a mis hijos, o capaz mis hijos, por más de que
no tengamos el mismo estándar, el mismo nivel de vida, digamos, en el país de origen, como los hijos capaz que se adaptarían mejor a estar en el país de origen, con menos quizás, pero con los padres sintiéndose mejor, ¿no? Sí, yo creo que eso depende mucho Es muy de, personal, obviamente. claro, de cada familia y cada situación del país de origen, porque en nuestro caso, que es Uruguay, yo personalmente, bueno, yo y mi familia, mi esposo también, creemos que en realidad lo más importante es la estabilidad emocional de los niños, pero entiendo que si nosotros volvemos a Uruguay, la situación no va a ser ni de guerra, ni de pobreza Exacto, extrema, ¿no? sí, Entonces, sí, sabemos que sí, de repente, materialmente, no tenemos lo mejor, pero estamos muy contenidos, por la familia. Entonces, yo creo que exacto. eso pesa más que lo otro, Sí, sí, por ¿entendés? supuesto. En el caso, obviamente, de familias que realmente no pueden volver al país de origen, por diversas circunstancias de verdad no pueden volver, bueno, en esos casos sí, no les queda otra que hacer este sacrificio y tratar de hacer su vida en el país al que emigraron, ¿no? Eh, pero sí es cierto que en el caso nuestro, o sea, por más de que Uruguay haya tenido y tenga sus dificultades en muchos aspectos, pero digo, no es un país que esté en guerra o que esté en dictadura o que, ¿no? Como le pasa a otros países. Y bueno, si bien el costo de vida está bastante elevado en Uruguay y los sueldos, los salarios no son geniales, como quien dice, ¿no? Pero bueno, pero uno puede salir adelante igual, de alguna forma u otra, ¿no? Eh, entonces, yo estoy, por ejemplo, mirando videos de muchos cubanos que han emigrado a Uruguay. En el caso de ellos, por ejemplo, ellos no pueden volver a su país de origen en este momento porque ellos consideran que no tienen los recursos en su país de origen para poder vivir dignamente, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso ellos no se plantean volver a su país de origen, pero sí, por ejemplo, me han mostrado a mí como uruguaya, o sea, viendo sus videos, me han mostrado de cómo ellos valoran cosas de Uruguay que de repente uno estando allá no las valoraba, ¿no? Me han ayudado como a replantearme muchas cosas de mi país. Es increíble, ¿no? Como viendo historias de otras personas es como que también uno puede aprender cosas, ¿no? Exactamente, uno, o sea, aprendiendo, uno ve de otras personas y aprende lo que uno no valoraba, pero también te digo que viviendo en el extranjero, uno se da cuenta, también valora las cosas que uno tenía que decía, esto tampoco era tan fantástico, que ya lo hemos Exacto. hablado en otro Sí, lo podcast, hablamos en pero el otro que episodio, sí, sí, exacto, pero que te das cuenta de eso, lo que vos decís de las cosas esenciales, ¿no? Que como de repente esos cubanos que están emigrando y viven en Uruguay, cómo disfruta algo que nosotros lo veíamos como algo rutinario del día a día, como que no le prestábamos atención. Y ellos exacto. sí lo están valorando y nosotros ahora que quizás en algunos países no lo tienen, también lo valoramos, como el tema de la playa, que fue lo que nosotros hablamos antes de grabar el podcast, ¿no? Sí, Que sí, muchas personas se van a vivir a pueblos de repente, lejos de la playa, y en Uruguay, quienes vivíamos cerca de la costa, no lo teníamos tan como presente la playa, inclusive a veces ni siquiera nos acercábamos ni bajábamos a la playa, y decíamos, ¿por qué no lo hacía? No lo exacto, valorábamos. Y hoy exacto, sí, de repente sí lo totalmente. valoramos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, a mí me Ahora, pasó eso, sí, con la playa principalmente, sí. Yo pensaba, pero ¿y por qué yo no le daba la importancia a la playa que, por ejemplo, le doy hoy en día, ¿no? Uno exacto. cambia también con los años, ¿no? Entonces eso también, o sea, no es lo mismo. Obviamente que no sos la misma persona cuando te vas de tu país que 10 años después, por ejemplo. Cambian muchas cosas, incluso 2, 3 años después hay cosas que ves y que antes no veías.
Sí, sí, obviamente. Nosotros, o sea, yo siempre digo, las personas a medida que van creciendo van cambiando su perspectiva. De repente es lo que vos decías, Eli, pensás de una manera y luego pensás otra. Y cuando emigrás, o sea, tenés tantos desafíos, tantas situaciones que superar. em, Vivís cosas tan diferentes a las que vivías en tu país, porque en Uruguay, si bien ahora hay mucha emigración de Venezuela, de República Dominicana, de Cuba, hasta hace unos años atrás no había mucha emigración, no había mucho cruce No, cultural. no, no Pero, había. pero en Europa, encontrar dos personas de la misma nacionalidad en un parque infantil, en una placita de barrio, creo que es casi imposible. Entonces, Sí, de todas esas situaciones se aprenden un montón, claro, sí, ¿no? sí, sí. Se aprende un montón del respeto, de los valores, son culturas distintas, de respetar esa cultura, de responder adecuadamente para no sonar mal de repente o no ofender a la otra persona. Entonces, además de que al pasar los años uno va cambiando, el vivir en el extranjero te cambia, creo que eh, más, de mayor manera, ¿no? Exacto, sí, y también, por ejemplo, yo creo que depende también mucho de la personalidad de cada uno. El hecho de que si después como que uno sigue como que añorando el tema de volver al país de origen o directamente se desvincula totalmente del país de origen y es como que no, como que ya no es más parte, como que ya tiene su vida tan hecha en el exterior que es como que ya no se vincula más con el país. Y conozco casos así también. Eh, por ejemplo, tengo una amiga que hace muchísimos años que vive en Inglaterra y ella no ha ido más a Uruguay. Claro, o sea, convengamos de que ella eh, no, o sea, la familia de ella, por ejemplo, tiene solo al papá y el papá está con ella en Inglaterra y después tiene una hermana, y la hermana vive en Estados Unidos. O sea que en realidad como que no le quedó tampoco familia en Uruguay como para ella ir, ¿no? Sí. Pero total, se desvinculó totalmente, o sea, no fue nunca más a Uruguay y, e incluso la oís hablar en inglés y es como si fuera inglesa, o sea, ni siquiera te das cuenta que es de otro país, ¿no? Que como también está ese otro caso, el caso de personas que se van y se van para siempre y que nunca más vuelven, ¿no? Ya, sí, exacto. Yo también conozco personas que me han dicho que me da tristeza a mí personalmente porque sí me gusta mi país, que dicen yo no vuelvo nunca más. O sea, sea Uruguay, no importa el país de origen, pero como que no quieren volver, pero yo creo que eso puede estar vinculado también por alguna mala experiencia que hayan tenido, sea familiar, sea externa, y por eso ese sentimiento de no querer volver más. Es más, hay gente que ni siquiera continúa con sus costumbres. O sea, ninguna Sí, costumbre sí, uruguaya. No quieren saber totalmente. de nada con Uruguay, ni costumbres, ni cómo se habla en Uruguay. O sea, me he cruzado con gente que no me daba cuenta que eran uruguayos porque perdieron totalmente el acento. Hace muchos años que también viven en España, pero perdieron totalmente el acento, pero no tienen ni una costumbre, ni les interesa hablar de Uruguay, ni identificarse como uruguayo. Sí, sí. Cuestión que me llama Conozco la atención, casos. pero bueno, es respetable también porque cada Sí. uno ha vivido la experiencia que ha vivido en su país de origen y se entiende y se respeta de que no quieran volver, ¿no? Sí, sí. Es cierto eso, de que hay gente que deja sus costumbres, o sea, que es como que se desvinculan totalmente del país. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso, en este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de tener siempre la puerta abierta, ¿no? En tu país de origen, que siempre podés volver y que siempre hay como cierta resistencia, no, yo no vuelvo nunca más, ¿no? Y siempre hay quejas y críticas y todo, ¿no? Como un enojo, como estar en contra del país de origen. Por lo menos en todos los casos que yo he conocido en estos 13 años que hace que estoy fuera del país, siempre detrás de esas personas, debajo de esas personas, detrás de ese enojo hay dolor,
hay dolor. Como vos seguramente. decías, Sole, es por algo que les pasó, alguna vivencia que tuvieron en el país y que por eso se fueron. Mucha gente, por ejemplo, y tengo un amigo que, por ejemplo, estaba muy bien, incluso económicamente estaba muy bien en Uruguay, pero sus temas son temas con su familia, no llevarse bien con la familia o tener peleas con la familia. Entonces, para él es como impensable el hecho de volver a Uruguay y se considera afortunado de haber tenido la posibilidad de irse del país y no volver nunca más. Entonces, en ese caso, también, eso también es complejo, ¿no? Como el caso de los padres con los hijos, ¿no? Si vuelven o no vuelven, bueno, esto también es complejo. ¿Qué pasa cuando en nuestro país de origen nosotros dejamos conflictos familiares atrás? Y que es como que hay una parte nuestra que, por más de que pasen muchos años, hay una parte nuestra que no quiere ver eso más. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se vuelve igual y se trata de...? Porque eso, o sea, no quiere decir de que uno de verdad no quiere, capaz que ese sentimiento puede ser que sea verdad y que de verdad no quiera volver, pero puede ser que sea como un mecanismo de defensa que en realidad quiera volver, pero no quiere volver a encontrarse con todo eso, ¿verdad? Entonces también, ¿qué se Exacto. hace en ese caso? Sí, Porque porque, volver siempre va a implicar como que enfrentar a los fantasmas que uno dejó atrás, ¿verdad? exacto, porque volver de repente es lo que vos decías, enfrentar los fantasmas es volver a meterse en los mismos problemas que antes tratabas de esquivar y por eso de repente te fuiste. Exacto, exacto. Entonces es una situación, sí, muy personal y, y muy difícil. Igual soy súper pro de tratar de resolver o buscarle la manera en el caso de que quieras volver o que tengas un indicio de querer volver, este, porque es lindo también como reencontrarse con sus raíces, ¿no? Al menos, si no, volver para siempre, volver a visitar. Exacto, exacto, aunque sea De todas volver y estar maneras, un tiempo, porque es lindo también poder enfrentar a los fantasmas que uno dejó, por así decirlo, pero con otra óptica, desde otra óptica, con otra mirada, porque obviamente que uno ya no es la misma persona en parte, ¿no? O sea, como que ya no encarás los problemas de la misma forma que cuando estabas allá, ¿no? exactamente, sí, exactamente. Lo que me he dado cuenta muy recientemente es que muchas veces uno cree que dejó los fantasmas atrás y que dejó los problemas atrás, por ejemplo, como en el caso de mi amigo, si él tenía problemas familiares y muchas veces uno como que tiene que volver a enfrentar cosas que cree que dejó atrás, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y con otro acercamiento. Con esto no voy a que, por ejemplo, no sé, si una persona en la familia, no sé, era muy tóxica al punto de que, no sé, que era narcisista o que te hacía pasar mal, por ejemplo, ¿no? No es cuestión de volver y decir, ay, bueno, ahora está todo bien, somos todos amigos de vuelta. No, no es eso tampoco, pero sí eh, volver como para darle un cierre a eso en el sentido de que uno tendría que encarar la situación que sea, ¿no? Estoy dando como ejemplos generales, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas puede ser aprender a poner límites. ¿No? Por ejemplo, antes uno no ponía límites y ahora puede volver y demostrar de que uno sabe poner límites. Hasta acá llegaste, listo. Y sin tener ese miedo de enfrentar, porque muchas veces puede estar ese miedo, ¿no? De enfrentar a alguien porque sea de la familia y que uno no quiere crear conflicto y que todo eso, ¿no? Entonces a lo que voy es que muchas veces no se trata de estar en el país al que uno emigró feliz de la vida porque, bueno, ya no tiene problemas. No, porque los problemas, como bien dicen, te los llevas en las valijas. Y hasta que no volvés y lo enfrentás desde otro ángulo y le das como un cierre, es como que si no pasás, no terminás esa pantalla como en un videojuego, no puedes continuar con la siguiente, ¿no? Entonces, como que Sí. sería un poco así el ejemplo. No sé qué te parece, Sole. Sí, tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eli. Yo creo que esas personas también que se cierran y que no quieren volver y no quieren saber nada, tienen como un poco de eso, de que alguna situación que no han podido superar y que no le han encontrado la vuelta o no han dado con la ayuda que necesitan para poder superar la situación.
por lo menos querer volver a su país de origen de visita, ¿no? Exacto, por lo menos de visita y por lo menos estar con eso, con esa apertura, ¿no? A volver de visita y también a marcar la cancha, como quien dice, ¿no? A marcar, a dejar bien delimitado lo que uno está dispuesto a tolerar y lo que uno ya no tolera más, ¿no? Y que es como una forma como de darle un cierre a la situación. Es que lo enfrentaste y le diste un cierre. No es que te escapaste y pensaste que lo habías solucionado, pero después si por algún motivo tenés que volver, pasas mal y pasas horrible porque no has encarado la situación, ¿no? Sí, 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 tal cual. Es una manera de superar eso que a uno de repente fue el punto inicial para haber tomado la decisión Para haber emigrar, tomado la ¿no? decisión, exacto, sí, para haber tomado la decisión de alejarse. Pero eso, por ejemplo, uno puede también descubrir que capaz que al enfrentar todo eso, ¿no? Y que bueno, que se corren riesgos, ¿no? Se corren riesgos de que cuando uno empieza a poner límite, haya familiares o amigos que no les guste, ¿no? Exactamente. Pero no por eso uno va a dejar de enfrentar la situación. Capaz que uno descubre de que en realidad siempre quiso volver al país, pero que no volvía por eso mismo, porque no quería enfrentar cosas, ¿no? Es como en algunos casos es como muy profundo el tema, ¿no? Y es muy personal y son cosas que a veces uno no se da cuenta, son cosas que están muy escondidas adentro de uno y que uno a veces no es consciente de eso. Exacto, a mí, o sea, con las personas que me he cruzado y que ni siquiera se identifican como de nacionalidad de su país de origen, me da esa sensación me parece que hay cosas que no se pudieron cerrar, ciclos que no se pudieron cumplir en sus países de origen y por eso esa rabia, esa ira, eso de que no quieren saber de nada, ni siquiera les gusta decir de dónde son realmente, sino que se identifican como en el país que están viviendo y que emigraron. Que a mí, la verdad que eso me llamó poderosamente la atención, pero yendo más profundamente, entiendo que puede haber algo de todo lo que hablamos metido ahí adentro. Claro, sí, sí, sí. Muchas veces pasa también de que, bueno, de que en realidad sí se sienten tan identificados con el país al que emigraron que de verdad perdieron ya todas sus costumbres y que no tienen ganas de volver al país de origen y que no pasa por haber dejado algo pendiente, ¿no? Puede pasar, pero en la mayoría, por lo menos estoy hablando de los casos de gente que yo he conocido en el correr de estos 13 años, es como un denominador común de que siempre hay algo que duele allá y que no quieren ver. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Porque es un dolor de que por más de que uno a nivel mental piense que, ah, bueno, yo ya estoy lejos de los problemas, ya está, no me importa nada, acá estoy tranquilo, pero eso va como que esa cinta se sigue reproduciendo, ¿no? Ahí internamente. ¿No? El problema, digamos, ¿no? Es como que uno lo tapó, pero no lo solucionó. Entonces, a Exacto. veces uno se siente triste o que no termina todavía de estar completamente enraizado en el país al que emigró, y de repente eso significa de que capaz que hay algo en el país de origen que hay que todavía sanar para poder continuar, o ya sea volviendo o viviendo para siempre en el país al que emigró, pero bien, ¿no? Sin ese rencor, sin ese odio, sin ese malestar cada vez que se habla del país de origen. Exacto. Y hablando de eso, ¿sabes qué? Me vino un recuerdo de una persona que me crucé, que me costó llegar a entender y saber de dónde era. Porque tenía una mezcla, yo sabía que, o sea, europeo no era, pero tenía una mezcla en su acento que me costó saber de dónde era, que era una persona de Latinoamérica, Sí. pero lo que yo sentí es que hasta le daba vergüenza decir que era de Latinoamérica.
claro. Hasta que yo le dije, yo soy uruguaya, o sea, yo no soy de aquí, yo soy uruguaya, pero se sentía como, ¿de dónde sos? De aquí. Pero, ¿de aquí de dónde? De España. Ah, pero tú sos de España. O sea, como que la persona me cambiaba el tema y no me quería decir, le digo, porque yo en realidad sí tengo documentos españoles, pero no soy de España. Hasta que yo le dije esta situación, yo soy de Uruguay, yo soy uruguaya. Recién Sí. ahí me dijo que era de un país de Latinoamérica. ¿Y No, de o qué sea, país era? de Perú. ¿Y por qué no iba a decir que era de Perú? No Claro, sé, no viste, sé si era por vergüenza, no, no, sí, o sea, no sé cuál era el fin, pero, pero capaz yo creo que era por como, miedo, ¿no? También, o sea, hay mucha gente que se siente discriminada, ¿no? Y entonces, bueno, en ese caso también hay gente que no lo dice, no lo dice abiertamente, soy de tal país, porque piensa que capaz que pueden ser discriminados, ¿no? Hay como ese miedo también. claro, pero me llamó la atención de que fuera, o sea, que yo le tuviera que sacar tema y tratar de indagar y que yo quería que me dijera, soy de tal lugar, porque Sí, me llamaba la atención que esa persona no lo pudiera decir y que me dijera que era de España, cuando claramente yo notaba que no era de España. claro, claro. ¿Me entiendes? Que, Sí, sí, o sí. sea, que Bueno, hay no, mucha gente que, por eso te digo, que hay mucha gente que nunca se, o sea, nunca se sabe la experiencia que han tenido antes de emigrar. Entonces, mucha gente que lleva mucho dolor adentro y que eso los lleva a tener comportamientos que de repente, no sé, para uno es como raro, pero bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene, o sea, hay una razón por la cual esa persona actúa así, ¿no? Obviamente que debe tener algún tipo de miedo a la discriminación o yo qué sé, quién sabe, seguramente tuvo alguna experiencia traumática donde fue discriminada. ¿No? Puede haber mucho racismo, mucha discriminación, eso lamentablemente del siglo XXI, pero sigue pasando. sí, Eh, exactamente. Y en los entonces, países de Europa pasa mucho que exacto, hay bastante discriminación. Creo que la discriminación no está enfocada en los latinos tanto, pero sí sí, más con otras nacionalidades, ¿no? sí, claro. También me ha pasado, por ejemplo, con gente, o sea, conocer gente de Latinoamérica por ejemplo, trabajando, ¿no? Compañeros de trabajo, por ejemplo, de Latinoamérica, y me ha pasado con un par de ejemplos de gente que no, como que no se querían integrar, incluso vos le empezabas a hablar en español porque sabías que eran de Sudamérica y te contestaban en inglés, era como que ni siquiera querían hablar español. Me súper chocó eso en su momento. También hay como una creencia que decir que, no sé, es como una creencia, me parece, em, que sos de europeo, como que tenés como otro estatus. ¿No? O que hablas en inglés como que te da otro estatus. Creo que hay como una creencia generalizada y que de repente el latino lo asume más, ¿no? Sí, sí, no sé en qué va eso, pero también una amiga argentina me contaba que ha conocido muchos argentinos también en el exterior que no tienen ningún interés de interactuar con otros argentinos. Es como que bajaron la cortina y chao, no hay interés. Es un poco, es un poco chocante, pero digo, como te decía, o sea, cada uno sabrá y tiene sus razones para hacerlo, ¿no? Pero para la persona que está tratando como y que más cuando encontrás gente de Sudamérica en Europa, es como que encontrás un pedacito de tu tierra, por así decirlo, ¿no? Y enseguida querés hablar, en mi caso que hablo todo el tiempo en inglés, encontrás un latino, querés hablar en español. Y encontrar que del otro lado no hay apertura o te contestan en inglés, es como, ¡puf! Es chocante, por lo menos yo lo viví así, ¿no? Es parte de cómo cada uno se adapta a la nueva sociedad y a la nueva cultura y cómo cada uno lo asume. Y es muy personal, lo que veníamos hablando, muy personal, el querer volver, por qué, por los niños. Todo lo que nosotros hablamos aquí en este podcast y en todos los podcasts en general es
personal, ¿no? Es lo que son Claro, vivencias personales, sí, pero sí. obviamente que es respetable todo lo que cada uno sienta y lo que cada uno va viviendo. Exacto, sí, nosotras siempre decimos lo que hacemos acá, esto es como una charla de amigas y compartiendo experiencias, pero no quiere decir que lo que uno comente o diga acá tenga que ser la verdad, porque cada uno tiene sus razones para actuar de la manera que actúa. Pero bueno, simplemente lo que queremos hacer con este podcast es justamente eso, intercambiar experiencias y también siempre estamos abiertas para que todos los que quieran comentar sus diferentes experiencias, que son bienvenidos, porque esa es la idea, ¿no? Intercambiar experiencias, ayudarnos y entre todos, ¿no? Y bueno, y si hay algo de lo que nosotras comentamos hoy que a alguien lo ayudó, ya es más que suficiente, ¿no, Sole? Exactamente. Y nos encantaría eso, recibir comentarios, que nos cuenten qué les pareció, qué temas les gustaría que toquemos, porque tenemos tanto de qué hablar Sí. que capaz que se va a largo, pero de repente alguien dice, me interesaría saber de tal tema. Y nosotros, obviamente, nos vamos a enfocar en eso para poder ayudar a todo el que lo necesite. Exacto, exacto. Esa es la idea principal del podcast. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por haber estado en el episodio, en el cuarto episodio. Y bueno, ya les traeremos más temas para el siguiente. Como Sole dijo, si quieren comentarnos o sugerir temas también, siempre son bienvenidos. Y bueno, los esperamos entonces la próxima semana. Sí, bueno, muchas gracias, por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube, Expatriada Podcast. Muchas En gracias y Amazon hasta la también, próxima. en Amazon ¿Verdad? Es Music verdad. y en Apple Podcast. Apple, ahí Apple va. Podcast, sí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un beso Muchas grande. gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao. Chao.